Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, quiero comentar con ustedes un artículo que ha publicado la Watchtower en esta atalaya de edición de estudio del 15 de marzo de 2015. Quiero llevarlos a ustedes a la página 17, porque ahí se halla este artículo que necesito reflexionar con todos ustedes, que me parece muy interesante considerarlo en este momento. Y se trata de este que tiene que ver con las preguntas de los lectores. Y se lee como sigue. Antes, en nuestras publicaciones, se hablaba mucho de los tipos y antitipos. ¿Por qué ya no se hace tanto? La atalaya del 15 de mayo de 1951 explicó que un tipo es una imagen o representación de algo que sucederá en algún tiempo futuro. El antitipo es la realidad de la cosa que el tipo representa. El tipo puede llamarse propiamente una sombra y el antitipo la realidad. Hace años nuestras publicaciones explicaban que algunos siervos de Dios como Débora, Elijú, Jefté, Job, Rahab y Rebeca eran tipos, es decir, representaban a alguien o algo. Por ejemplo, se decía que Jefté, Job y Rebeca representaban a los ungidos y que Débora y Rahab representaban a la grande muchedumbre. Revelación 7:9. Sin embargo, en la actualidad ya no se dan esas explicaciones. Bueno, para no ahondar en más detalle, lo que la Watchtower está diciendo pues que ellas han abandonado esta idea de estar buscando tipos y antitipos, es decir, personajes del pasado que representaron una imagen o representación de algo que sucedería en algún tiempo futuro, con el antitipo, con la realidad. Esto me ha hecho pensar mucho porque cuando la Watchtower nos explicó a nosotros la teoría, esta doctrina de la inspección en 1918, hecho por Jesucristo con su Padre Jehová, que visitó su templo espiritual, la sociedad Watchtower, para hacer una limpieza y refinamiento, nos dijo que esa inspección que se realizó en 1918 era un tipo que había ocurrido en el pasado cuando Jesús en el primer siglo, al ser bautizado en Jordán, 3 años y medio después entró a su templo y sacó a los mercaderes del templo e hizo una limpieza. Y que esta limpieza había ocurrido en el primer siglo justamente 3 años y medio después que Jesús fuera ungido con el Espíritu Santo, que fuera ungido en el bautismo del Jordán, y que eso fue un tipo, y que ese tipo tenía un cumplimiento secundario que se había cumplido en el siglo XX, que tuvo un segundo cumplimiento cuando Jesús, al ser ungido como rey en Benito XIV, 3 años y medio después, en 1918, hizo su limpieza a su templo espiritual en el año de 1918, que es 3 años y medio después de 1914. Entonces, en 1918 hizo su limpieza a su templo espiritual. Como la Watchtower dice acá que antes en nuestras publicaciones se hablaba mucho de los tipos y antitipos, la Watchtower dice que ya no se hace tanto, salvo que la Biblia lo indique, que un tipo del pasado haya significado un antitipo, una realidad en el presente. Y acá ponen pues un dibujo de un tipo de antitipo que sí se puede aplicar, que fue el cordero que se usaba en la Pascua del antiguo Israel. Ese fue un tipo, y que el antitipo fue Jesús, porque Pablo mismo lo dijo en 1 Corintios 5:7, cuando Pablo dijo que Cristo es nuestro cordero de la Pascua. Es decir, que lo que hacían los judíos en la Pascua, cuando se usaba un cordero del antiguo Israel, según el libro de Números, capítulo 9, versículo 2, ese fue un tipo que significó algo que vendría posteriormente con un antitipo que haría realidad ese tipo que era Jesús. Que ese ejemplo, que fue ese tipo del antiguo Israel, que fue un tipo, se hizo realidad con un segundo, cumplimiento con Jesucristo, que Pablo mismo lo dijo en 1 Corintios 5:7, que fue Jesús el Cordero de la Pascua. Entonces, en ese caso sí se puede decir que Jesús fue el antitipo de la Pascua, del Cordero que se usó en la Pascua del antiguo Israel. Ahí sí, porque el mismo Pablo lo dice.
El agua Tower dice que mientras no lo diga la Biblia, que es un antitipo de algo del pasado, no va a considerar más, nunca más, a personajes del pasado como si hubiesen sido tipo de algo que se iba a hacer realidad en el futuro. Y habla pues justamente del caso pues que hemos visto acá de Débora, Elijú, Jefté, Job, Rahab y Rebeca, que la Guastar decía que eran tipos, y han abandonado eso ya, que esos eran tipos de algo que representaban a alguien, y que ya lo hemos visto acá, no lo voy a volver a repetir, y esto ya lo abandonó la Watchtower. Pero la pregunta es, la Watchtower enseñó como la verdad que estos personajes del pasado fueron tipos de algo que fueron hechos realidad con otros personajes de la posteridad. Entonces, mi pregunta que me viene en mente es la siguiente. Esto que ha publicado la Watchtower como respuesta a la pregunta de los lectores en esta atalaya de marzo de 2015, edición de estudio, mi pregunta es la siguiente, pues, si la Watchtower va a dejar de interpretar a Débora, Elijú, Jefté, Job, Rahab, Rebeca, que eran tipos que representaban a alguien o algo que se, digamos, se haría en realidad en el futuro, diciendo, por ejemplo, que Jefté, Job y Rebeca representaban a los ungidos y que Débora y Rahab representaban a la grande muchedumbre, etcétera, etcétera. Que es cierto es que la Watchtower nos contó cuentos chinos, nos contó mentiras como doctrinas verdaderas, dando una representación como antitipo a los ungidos y a la grande muchedumbre que en realidad no lo eran. Entonces la Watchtower publicó mentiras en sus publicaciones. Entonces me pregunto, ¿dónde está acá Jesucristo en todo esto que dice que da alimento oportuno a su conducto en la tierra, a su canal de comunicación, a su organización, a Watchtower, a su esclavo, que es Jesús el que los alimenta, y que había ofrecido nombrar a un esclavo para que sirva de canal de comunicación, para darle el alimento oportuno, para que alimente a los domésticos? Entonces yo me pregunto, ¿dónde está Jesús acá en todo esto? Para no poner un paralelo a la Watchtower, diciéndole, oigan, ustedes se están poniendo acá tipos y antitipos que no están indicados en la Biblia, que representaran a los ungidos y a la grande muchedumbre, que es invención de ustedes. ¿Dónde está acá Jesús que no pudo corregirles o corregirlos? O si estos fueron alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, que Jesús está inventando paralelos. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Que hay algo que no anda bien, pues. O sea que la Watchtower estuvo desde 1951, como dice acá, que quizás desde mucho tiempo atrás, dando paralelos de tipos con antitipos durante décadas, y ahora nos dicen que ya han dejado de creer que ciertos personajes de la antigüedad representaran tipos de antitipos que vendrían después. Y ya no creen en eso. Pero entonces estuvieron engañando a la gente por décadas. En 1951 son más de 60 años que han estado engañando, buscando tipos y antitipos en personajes de la antigüedad que no existían realmente, que no eran así, porque no estaban indicados en la Biblia, sino que eran los propios pensamientos de este esclavo, que no tiene nada de inspirado, ni que es un alimento de Jesucristo, porque Jesucristo no hubiera dado alimentos de esta naturaleza, con interpretaciones falsas de tipos y antitipos que la Watchtower ahora dice que está claudicando, que está dejando de hacer, de publicar o de afirmar. Y esto es grave, pues. Dice que esta religión, pues, no para de estar haciendo cambios, marchas y contramarchas. Y es por eso, pues, que la Watchtower, cuando nos decía que Jesús al nominar a su esclavo en 18, lo hizo 3 años y medio después de 1914, cuando Jesús fue ungido como rey, como un segundo paralelo, como un antitipo del primer siglo. Es decir, lo que ocurrió en el primer siglo fue un tipo, cuando Jesús fue bautizado y 3 años y medio después entró a su templo, lo limpió de los mercaderes, y que eso tuvo un segundo cumplimiento como un antitipo en el siglo XX, cuando Jesús en 1914 fue ungido como rey, y 3 años y medio después, en 1918, hizo su limpieza a su templo espiritual. Y es por eso que la Watchtower ahora ha cambiado la fecha a 1914, y ya no son necesarios los 3 años y medio que nos decían antes, que era el paralelo con el primer siglo. Igualito 3 años y medio después hizo la limpieza. Ahora resulta que la limpieza no fue en 1918, sino fue el mismo año
que Jesús fue ungido como rey y ya no son necesarios los 3 años y medio como se hablaba en el antitipo. Porque la UASTAR justamente ha abandonado la idea de poner antitipos y está dando marcha atrás. Por eso han cambiado la fecha de impresión a 1914. Eso indica que el año 18 o 1918 ya no es necesario, puesto que los 3 años y medio no tienen ningún paralelo con lo que ocurrió en el primer siglo como tipo. Entonces la Watchtower se da marchas atrás en sus doctrinas, cambian las cosas, cuentan mentiras pues durante décadas y luego dicen no, realmente no representan nada, estos personajes del pasado no representan a nadie, no son tipos de nadie, fue un error, ya no se hace eso tanto, salvo que esté indicado expresamente en la Biblia, como el caso del apóstol Pablo, que dijo que el Cordero Pascual era Jesús. Entonces en ese caso, el Cordero que comían en la Pascua los judíos era el tipo, y el antitipo fue Jesucristo después. Eso sí, porque Pablo lo dijo. Si no hay una referencia exacta, dice la Watchtower, donde se indique que algo representa a algo, no lo vamos a decir. Pero la Watchtower sí dijo, pues, que estos personajes de la antigüedad, como Jefté, Job, Rahab, Rebeca, y todos estos Débora, Elijú, Job, Rebeca, y todos estos representaban a la grande muchedumbre y otros a los ungidos. Y eso no es así, puesto que en la Biblia no hay nadie que indique que ellos representaran eso. Estos fueron los propios inventos de la Watchtower en su oportunidad y lo publicó como elemento espiritual, enseñando mentiras, señores. Ahora la Watchtower ha claudicado a eso. Y ya ahora considera que esos señores no representan a nadie, ni la grande muchedumbre, ni los ungidos. ¿Esta es la religión verdadera? Que enseñó por décadas. Puras mentiras. No hay duda pues que esta versión de la Watchtower es una versión caradura, de desvergonzados, no tienen sangre en la cara, y te publica un artículo diciendo pues, antes en nuestras publicaciones se hablaba mucho de los tipos y antitipos, ¿por qué ya no se hace tanto? ¿Cómo? Ahora están abandonando los tipos y antitipos que nos decían antes, ahora ya no se cree. O sea, ya no se cree pues que Jefté, Job y Rebeca representaban a los ungidos y que Débora y Rahab representaban a la grande muchedumbre. En fin, entonces esta organización de la Watchtower ha estado engañando a la gente, inventando tipos y antitipos que no estaban amparados en la Biblia y que no lo indicaba así la Biblia. Y la Watchtower está diciendo en este artículo que solamente van a considerar tipos y antitipos aquellas que estén dichas por en la propia Biblia, como el caso de Pablo, que dijo que Jesucristo fue el antitipo del Cordero Pascual que se celebraba en la Pascua judía. Y en ese caso sí va a considerar que el Cordero que se comía en la Pascua judía, de acuerdo al libro de Números, capítulo 9, versículo 2, sí era un tipo de lo que Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, que Cristo era el Cordero Pascual, el antitipo. Solamente en esos casos va a considerar que tiene un segundo cumplimiento. Entonces, es por esa razón que ya no consideran pues que la inspección se hizo en 1918, que fue 3 años y medio después de que Jesús fuera ungido como rey, como antitipo de lo que había ocurrido como tipo en el primer siglo, cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en el bautismo, fue ungido como rey en el Jordán, y 3 años y medio después entró a su templo espiritual para limpiarlo de los mercaderes. Y que ese suceso del primer siglo tuvo un segundo cumplimiento, un antitipo, en el siglo XX, cuando Jesús, al ser coronado como rey, 1914, y ungido como rey, 3 años y medio después, es decir, 1918, hizo la inspección de su templo espiritual. Esto es preocupante y nos muestra que estos son unos caraduras, que es una noción falsa, que como siempre he repetido, que da alimentos espirituales chatarra con fecha de expiración, y ahora están cambiando todas sus doctrinas. Entonces nos preguntamos, ¿y todo esto que se enseñó como la verdad? Y si no lo querías te expulsaban porque no creías en estos antitipos con estos tipos, y si tú podías eso en tela de juicio te expulsaban por apóstata. Entonces, ¿quiénes son los apóstatas de la Watchtower? ¿Acaso no son en la misma cúpula, el esclavo filicreto, el cuerpo gobernante? ¿No son ellos los apóstatas que abandonan sus propias doctrinas y dicen, no es así, pues ya no es así? ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Son las personas o los miembros de la base o están en la cúpula? Ahí están los super grandes apóstatas de la Watchtower, está en la cúpula, publicando este artículo de acá, respondiendo a los lectores, hace poquito nomás. Nos dice ahora que todo eso que todo este rollo que nos habían dicho de estos hombres de la antigüedad, no representa pues ya los ungidos de la grande muchedumbre, porque no está indicado en la Biblia realmente que se representen un tipo de algo que iba a ocurrir en el futuro de alguien o de algo. ¿Esta es la religión verdadera? Yo me pregunto nuevamente, ¿dónde está Jesucristo acá? Que no nos pudo corregir, ojalá de las orejas.
¿No dice que Jesucristo los alimenta con el momento oportuno? Entonces Jesucristo fue responsable de esto entonces, pues, ¿no? De haber buscado tipos y antitipos que no existían. O si Jesús dio este componente espiritual, entonces el esclavo es un apóstata, es un súper apóstata que abandona lo que antes Jesús había dado como la verdad. Y esto es para meditar, pues, que la Watchtower publica mentiras en sus publicaciones. Y acá lo vemos. Y esto es fresquito nomás. Esto es un artículo fresquito. La Watchtower sí publica mentiras. Y es una acción que sí engaña a la gente con alimentos chatarra con fecha de expiración. Espero que esto les sirva a ustedes para meditar, queridos amigos de Jehová, que esta religión es recontra falsa, que tiene alimentos cambiantes, titilantes, que dejan sus luces antiguas como luces falsas, que se llamaron la verdad. Ay, qué religión tan falsa es esta de la Watchtower. Y recuerden, amigos, lo que la misma sociedad Watchtower nos ha recalcado siempre en sus publicaciones, como esta del 1 de diciembre de 1991, en la página 7 de esta atalaya, la Watchtower nos dijo cómo escoger la religión correcta y nos dio el siguiente consejo. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Esto quiere decir que nosotros no podríamos escoger una religión como correcta si enseña mentiras en sus doctrinas, o doctrinas cambiantes con fecha de expiración, que dejan sus verdades del pasado como alimentos falsos, mentirosos, engañadores. Mediten bien esto, queridos amigos de Jehová, y será hasta la próxima.